Muy buenos días, bienvenidos una vez más a uno de los tantos webinars que realizamos acá en Labor Assessment y este mes nos tocó un tema muy especial donde vamos a estar hablando sobre uno de los temas más estratégicos de la gestión del talento y se trata de los planes de sucesión y de carrera. Mi nombre es Marbelis Mejías, yo formo parte del equipo comercial de Leiro Assessment. En este webinar vamos a tener el chat disponible para ustedes. Recuerden que este es un espacio para aprender, para salir de dudas, así que el chat está disponible y por supuesto las preguntas también. Para este webinar me acompaña la licenciada Ana Inés Dama y el licenciado Federico Juliano, un equipo con más de 20 años liderando procesos de desarrollo de recursos humanos en organizaciones nacionales e internacionales y con formación profesional en el área, complementada con estudios de coaching y cambio organizacional. Y esto les permite, por supuesto, tener una mirada renovada acerca de la gestión del talento, la gestión de personas. Federico, Ana, bienvenidos. Y bienvenidos a todos los que nos acompañan la mañana de hoy. Muchas gracias, Marbelis. Es un gusto enorme el poder estar compartiendo este espacio con un tema que tanto a Federico como a mí nos apasionan y como decías, estamos trabajando en eso hace algunos años y nos encanta también el poder compartir experiencias junto con ustedes y tal cual como mencionabas, abiertos a preguntas, a poder ir compartiendo este espacio de una manera dinámica, así que lo que vaya surgiendo, estamos atentos al chat como para ir siguiendo sus dudas. Vamos a compartirle un montón de nuestra experiencia del camino que hemos venido recorriendo con Ana. Vamos a dar una mirada bien amplia de lo que es este proceso tan lindo, tan importante para nuestras organizaciones, así que espero que puedan disfrutar mucho del espacio, aprovechando la ocasión para traernos preguntas, ideas y propuestas. Vamos a tener algún momento como de intercambio para que puedan traernos un poco de sus experiencias. Así que bueno, invitarlos también a ser parte protagonista de este webinar que lanzamos. Y queríamos empezar este webinar con una pregunta hacia ustedes, ¿no? Es decir, ¿qué pasa el día en el que perdemos a un líder clave y no teníamos reemplazo? Y esta es la cara que se nos ocurrió cuando estábamos pensando en cómo hacer esta introducción a este tema tan estratégico dentro de lo que es la agenda de recursos humanos y que tal vez hay algunas empresas que no tienen todavía la oportunidad de contar con un plan de sucesión robusto como para poder eh, tener esta información disponible y con todos los beneficios que trae, ¿no? Y entonces decíamos, el día que perdemos un líder clave y no tenemos reemplazo, entendemos perfectamente lo importante que es tener un plan de sucesión dentro de nuestras organizaciones. Es decir, es mucho más que no tener esa vacante cubierta en el corto plazo, implica el perder parte de nuestra cultura a nivel organizacional, porque los líderes claves no solo son claves a nivel operativo, sino también a nivel estratégico y cultural. Y cuando una persona de este calibre se va de la organización y no lo teníamos contemplado o no teníamos un reemplazo para ese rol, empieza él, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos en la búsqueda externa de una posición tan importante de la organización? Implica de repente un costo más alto, así como también un tiempo que tenemos que tener esta posición vacante, con el riesgo también de no poder contemplar la cuota cultural que es tan importante en el mundo de las organizaciones, teniendo también que considerar esta famosa curva de aprendizaje que está en los primeros meses de adaptación de una persona también dentro de lo que es una posición estratégica dentro de la organización. Así como también, esa es la parte como formal, ¿no? Está también bueno, como recursos humanos no tenía contemplado que si esta persona se iba, no teníamos ningún reemplazo inmediato como para poder cubrirlo. Así que es algo
Es algo importante en la agenda de recursos humanos que creo, como decía hace un ratito, que hasta que no nos sucede, no dimensionamos el impacto que puede llegar a tener, ¿no, Fede? Son esos llamados que nunca querés recibir. Digamos, cuando suena ese teléfono y vamos a tomar un café, vamos a encontrarnos que hay cosas para charlar y tenemos esa decisión tomada, quizás de ese líder que quiere dejar la empresa por los motivos que sean, ¿no? Eh, y ahí es cuando todos miran a HR. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahora? Tenemos directores que nos van a mirar con cara de asustados porque ya no tienen más ese gerente eh, para, para atacar esos temas que eran fundamentales para el negocio y verdaderamente hay mucho que podemos hacer para poder vivir esos contextos que cada vez son más naturales, ¿no? Cada vez son más frecuentes situaciones donde notamos industrias o empresas con una rotación más alta, eh, con un movimiento de las nuevas generaciones que es mucho más frecuente que en otras épocas. Entonces, hoy más que nunca, las organizaciones necesitamos estar preparadas para poder hacer frente a esos desafíos que van surgiendo. Entonces, en este contexto es donde nuestros planes de carrera, nuestros planes de sucesión toman una importancia clave, ¿no? Y de acá lo central que es este tema para estar viéndolo hoy, ¿no? Y sí, y no solo a nivel organizacional y lo que también pensábamos en ese rol y lo que impacta, sino que también lo importante que es para mantener la motivación y la expectativa y los intereses de carrera de parte de las personas, quienes también entendiendo que están dentro de una organización en donde está pensando en su futuro y proyectando a roles de mayor complejidad y es decir, con un nivel estratégico por encima de lo que están gestionando también sin duda es eh, parte de una estrategia de fidelizar ese talento que tenemos dentro de las organizaciones, mostrándoles que hay un recorrido por delante y que hay posiciones claves también por cubrir, ¿no? Desde estos dos lugares es que también consideramos esta temática, ¿no? Total. Vemos algunos datos del mercado o de las organizaciones de hoy, así nos figuramos un poco más del impacto de estos planes de carrera y planes de sucesión nos pueden dar a las organizaciones. Bueno, tenemos acá el 56% de las empresas advierten haber perdido conocimiento clave debido a salidas no planificadas de los líderes. Esto nosotros acá les dejamos en pantalla la fuente de donde tenemos esta información y estos indicadores que respaldan lo importante que es tener pensado ir trabajando en el diseño de los planes de sucesión y que, como decíamos antes, ¿no? No es solo una vacante que queda ahí por cubrir, sino que también es todo ese conocimiento que se lleva a la persona en cuanto a experiencias, culturas, proyectos, vínculos dentro de las organizaciones que también se pierden en una situación así. Y recién hablábamos de que cuando empieza un plan de sucesión, cuando tenemos una baja de una posición clave, HR tiene que empezar a ver qué va a trabajar. Recursos humanos sale a ver qué sucede y cómo podemos trabajar. Ahora el resto de la organización lo inmediato que va a pensar es quién viene a continuación, quién va a ser el sucesor de esta posición, ¿no? Entonces hay un impacto muy fuerte respecto de la decisión que se tome. Entonces, fijémonos este dato, ¿no? El 86% de los líderes cree que una sucesión mal gestionada impacta en los resultados financieros y en la moral del equipo, ¿no? Esto de, che, ¿quién va a ser ahora el reemplazo? Y cuando sucede, saber que ese proceso pudo haber sido infundado, pudo haber sido en las bases que sean para tomar esa decisión, bueno, hay un impacto en el equipo, hay un impacto en la mirada, en la motivación y en la moral del resto de la organización, ¿no? Y hablar del costo de reposición de ese rol, ¿no? En donde es tan estratégico e importante para la organización que tal vez necesitamos contar con algún tipo de consultora externa que nos ayude con la búsqueda de un alto ejecutivo para cubrir ese rol, el tiempo que puede llevar esa búsqueda. Por lo tanto, también
el dinero que se pierde durante todo ese periodo en el que ese rol no está cubierto, tanto a nivel operativo como también decisiones que sin duda van a verse afectadas por no tener ese rol cubierto. Por lo tanto, también de alguna manera el pensar en tener cuadros de reemplazo y sucesores habla también de un plan de reducción de costos, ¿no? A nivel de lo que es la gestión de recursos humanos. Aquí en el chat me dicen que se escucha un poco bajo, voy a intentar elevar un poco la voz, acomodar, estuve probando ahora recién el micrófono, vamos a ver qué tal con los cambios. Eh, pero bueno, cualquier cosa me van avisando sin problemas, ¿no? Y el último dato que les traíamos está relacionado también a los planes de carrera, a la visibilidad que van teniendo nuestros talentos para, de la carrera y del crecimiento potencial que pueden tener dentro de la organización. ¿No? Fíjense también que el 43% de los talentos con alto potencial va a estar buscando oportunidades en el corto plazo dentro del mercado. ¿No? Entonces, estar atentos a estas potenciales situaciones de rotación, hablamos de jóvenes de alto potencial, estar atentos a este contexto también releva la necesidad y la importancia de planes como estos, ¿no? Así que quedémonos un poco con estos datos del mercado como para conectarnos de alguna manera con la necesidad de empezar a trabajar planificadamente, seriamente, a conciencia de en nuestros planes de carrera y sucesión, ¿no? Vamos a ver y vamos a ir metiéndonos un poquito más en esto, en las herramientas que utilizamos, en las prioridades, pero no queríamos dejar de encontrarnos con estos datos que son claves del mercado y empezar a hacernos algunas preguntas de nuestras propias organizaciones, ¿no? Sí. Perdón. Eh, Creo que tenemos un problemita de conexión con Ana. Eh, Ana, Creo si quieres que... verificar la conexión y Federico puede Dale, continuar. perfecto. No te preocupes. Sí, yo no sabía si era mi conexión o la de Ana, no estaba seguro. Pero bueno, les traemos algunas preguntas como para ir reflexionando, conectándonos con nuestras propias organizaciones, ¿no? Pensemos un instante hoy en nuestras empresas, ¿qué sucede cuando surgen vacantes para puestos críticos, ¿no? Y hablamos de puestos críticos como aquellos puestos que son claves para el funcionamiento de una organización, de un área, de un sector particular, ¿no? Eh, ¿Con cuánta anticipación solemos prever estas salidas? ¿No? ¿Cuál es el sentido de urgencia que se nos viene cuando hay una persona que decide dejar la empresa? ¿No? Eh, ¿Tenemos claridad sobre cuáles van a ser los próximos pasos de esas personas? Bueno, vayamos conectándonos con estas preguntas que nos hablan también un poco de cómo hoy manejamos. Entonces, ese sentido de urgencia que veíamos recién en el mercado, también podemos identificarlo hoy en nuestras organizaciones, ¿no? Porque al mismo tiempo, también hablar de nuestros planes de sucesión y planes de carrera tiene que ver con la manera en que gestionamos el desarrollo para que esas personas que están listas como para o próximas a ocupar estas posiciones claves estén preparadas en el momento oportuno, ¿no? Entonces, también está bueno preguntarnos, bueno, ¿cómo gestiono hoy las carreras de las personas internamente? ¿Cómo garantizo hoy que en el proceso de desarrollo un colaborador va a tener una compensación adecuada, una preparación adecuada en función a su trayectoria, sus objetivos de carrera? Entonces, es importante poder empezar a preguntarnos cuán integradas hoy están nuestros equipos de recursos humanos, ¿no? El equipo de selección está conectado con el equipo de desarrollo, con el equipo de talento. ¿Mm? ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo conversan estos equipos dentro de la organización? Porque la gestión del planes de carrera y de sucesión es un proceso que involucra múltiples áreas de nuestras compañías y de recursos humanos en particular. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso cómo estos procesos se van integrando
en toda nuestra organización. Porque parte central de nuestra función, de nuestro propósito como recursos humanos, tiene que ver con la manera en que gestionamos el talento, ¿no? Entonces llegamos un poco a esta definición de lo que simbolizaría de alguna forma el propósito de los recursos humanos. Eh, y nos gusta decir que nuestro propósito como área de recursos humanos es gestionar el talento para que los miembros de nuestra organización puedan desplegar todo su potencial, ¿no? Entregando los mejores resultados en el proceso y contribuyendo al negocio, ¿no? Entonces esto nos habla un poco de lo que es la gestión del talento como parte central de nuestro rol de recursos humanos, ¿no? Y hablamos de ir desplegando todo el potencial. Me gusta mucho esta imagen que vemos en pantalla porque nos conecta un poco con cómo es ese desarrollo. Es ir desplegando ese talento que tiene la persona, que ha desarrollado con su tiempo, con su experiencia, con su formación, e ir desplegándolo en el camino para trayendo los mejores resultados, ¿no? Entonces, este proceso de gestión de carrera, de planificación del desarrollo, nos lleva directamente a nuestro propósito como área y función de recursos humanos. Y los invito ahora a que podamos interactuar un poco por el chat, ¿no? Me gustaría escuchar en el chat, o al menos hacernos un mensaje, un sí, un yo por aquí. ¿Cuántos de los que estamos acá presentes tienen hoy un plan de sucesión activo, formal y listo en sus organizaciones? Me gustaría saber quiénes tienen, quiénes no. Vamos interactuando un poco en el chat para contarnos un poco quiénes estamos acá y cuán en profundidad conocemos y tenemos a mano un plan de sucesión. Acá ya nos van preguntando, nos van contando, ¿no? Francesca nos dice, nosotros no. Yo tengo. Bien. Cuéntenos, tráiganos un poco de su experiencia. ¿Cuántos de los que estamos acá hoy tienen formalmente un plan de sucesión? Mientras vuelve Ana, qué bueno. Volví, perdón. Me quedé sin internet, hay un problema técnico. Ya estoy de regreso. Con una Excelente. excelente pregunta. Sí, total. Acá Natalia nos dice, tengo un plan de sucesión a medias. Bien, bien, qué interesante. No vamos a meternos a indagar demasiado en este momento, eh, pero tenemos un plan de sucesión a medias con Natalia. Romy nos dice, buen día, estamos en desarrollo de uno. Excelente, empezar y hacer un proceso, eh, iniciar ese camino es buenísimo. Hoy vamos a traerles algunas ideas, algunas pistas como para reflexionar un poco en ese proceso. Maciel nos dice buen día, nosotros no. Bien, bien. Excelente, bien. ¿Qué más? A ver, alguna experiencia más, alguno más que quiera compartirnos un poquito más. Bueno, ahí Andrea dice que es bastante difícil en empresas familiares. Así que es Sí, interesante la perspectiva. la empresa familiar es un contexto particular, es bien específico. Sin embargo, también dentro de la empresa familiar nosotros podemos eh, poder setear estos planes. Si bien es difícil, es complejo, eh, pero estos planes también nos van a permitir preparar a ese hijo para que el día de mañana pueda estar en condiciones de reemplazar a ese padre, ¿no? Eh, entonces es importante ahí nuestra función de recursos humanos como embajadores de este proceso. Porque no solamente va a involucrar a la familia, sino también va a involucrar a todas las áreas y al resto de los equipos, ¿no? Sí, es un proceso también que ordena y ayuda mucho, como para también tener esa visión. Así que Absolutamente. y está bueno también, depende cuál sea el estilo de organización en la que estamos, el pensar qué beneficio nos traería a nosotros, entendiendo nuestro negocio y nuestro estilo, el poder implementar un plan de sucesión, porque son este tipo de herramientas y de procesos que van a tener un buen impacto y van a servir siempre y cuando nosotros también la adaptemos a lo que nosotros estamos necesitando. Es decir, no son de esos procesos en donde uno dice, bueno, replico
exactamente lo mismo que se viene haciendo en otra organización en donde entiendo que fue exitoso, sino que cada una de las distintas organizaciones tiene como ese desafío de entender desde qué lugar nos va a aportar a nosotros el implementar este proceso. Ujú. Bien, por acá tenemos algunos comentarios. En el caso de Verónica nos dice que tenemos identificados sucesores, estamos preparados en formación de competencias y habilidades, pero en el día a día a veces no nos permite asegurar el desarrollo de toda la experiencia que requiere el puesto. Jessica nos dice, nosotros nos encontramos en ese proceso. Laura se nos hace una pregunta, ¿cómo implementarlo en una empresa chica donde solo hay una persona haciendo cada cargo? María Teresa, trabajo en un banco y sí tenemos, pero tiene muchísimas oportunidades de mejora. Excelente. Bueno, Laura, sin como duda es respuesta a tu interesante. pregunta, digo, Sí. acá como hay que analizar cada caso, hay que analizar un montón de cosas, estructuras y demás. Es posible hacerlo, es posible identificar las posibilidades que hay de movimientos laterales, todo esto pensándolo desde una estructura tradicional de empresa, ¿no? Hay que ver intereses, existen posibilidades de desarrollo. Nosotros a veces tenemos nuestra concepción del desarrollo como vertical todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, el desarrollo horizontal también es un área fundamental en esto y nuestros planes de sucesión y desarrollo también pueden contemplar ese camino, ese proceso, para que el día de mañana ese líder pueda ocupar la posición que quisiéramos, que desea, que espera la organización. Entonces, hay oportunidades para hacerlo incluso en estructuras pequeñas eh, y seguir así todo hablando de desarrollo en esos contextos. Sí, y hay algo que también es muy importante, Fede, que es pensarlo en un proceso de mejora continua, ¿no? Como que no es algo que uno tiene un plan de sucesión y ya está implementado y va a ser un éxito, sino que es algo que uno tiene que estar constantemente analizando cuáles son los resultados, analizando también si la última información que tal vez teníamos en este plan sigue estando vigente, porque estamos también en un contexto de cambio constante en donde requiere también que este tipo de temáticas nosotros las vayamos analizando de forma continua y no dejarlo como un proceso anual en donde vuelvo con el tema cada tanto, sino estar en constante interacción, ¿no? Con los resultados que nos va arrojando el plan de sucesión, si bien por supuesto y ahora vamos a conversar de cómo diseñarlo con un proceso claro también para llegar a ese resultado, pero es algo que requiere también de esa continuidad de la mejora, ¿no? Que acá escribían en el chat que sin dudas tenía oportunidades de mejora y está bueno verlo de esa forma, ¿no? Porque es algo que requiere seguir dándole una mirada nueva constantemente para tenerlo también vigente. Totalmente, totalmente. Y como decía Ana hace un rato, digo, uno puede traer un modelo implementado en otro lado, hermoso, divino, pero si no tiene que ver con mi organización, ese modelo no va a funcionar. Y como depende tanto de las características puntuales de nuestra organización, esto también es el camino de ir adaptándolo, ir encontrando mejoras, ir encontrando oportunidades en ese proceso a lo largo del tiempo, ¿no? Una organización que no tiene plan de sucesión, plan de desarrollo, una que lo tiene por la mitad, bueno, una organización que por lo menos tenga la mitad hecha va a ser un poco mejor que la que no lo tenga directamente, ¿no? Entonces, está re bueno saber que cada paso que nosotros demos en esta línea ya nos va a ser un poco mejor que ayer, ¿no? Ya empezar a pensarlo, empezar a dedicarle tiempo a esto es, es ponernos en una posición mejor que la que teníamos hasta ayer. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué aspectos recomiendan que deba contar el sucesor, aparte de competencias y habilidades técnicas? Tuve un caso en el que el sucesor se jubiló primero que quien desempeñaba el cargo. Uh, bueno, acá lo que sumaría a tener en cuenta, además de las competencias y habilidades técnicas del sucesor, son sus intereses de carrera, su proyección, la motivación y aspiración que tenga para asumir roles de mayor complejidad
Pero hay algo que es muy buena la pregunta, porque hay algo que solemos, que se suele no tener en cuenta a la hora de proyectar de repente la carrera de una persona, que es en sus intereses. Es decir, los intereses de carrera de la persona son tan importantes como las habilidades y las competencias, porque también pasa esto que comentan en el chat, de que, bueno, se puede jubilar antes de el sucesor que la persona que ocupaba esa vacante, pero también puede pasar que de repente contamos con esa persona como sucesor y de repente esa persona no tiene o no sigue teniendo el interés de cubrir ese rol. Por eso es que también en esto, alineándolo con lo que hablábamos antes de mantenerlo vivo y en revisión continua, tiene que ver con eso. Los intereses de las personas también pueden de repente tener por algún motivo algún cambio. Entonces es algo que tenemos que estar revisando constantemente. Y dentro de eso es, en este caso, si la persona que nosotros teníamos identificada como sucesor tenía en su proyección de carrera jubilarse, es una pregunta que tal vez cuando nosotros relevamos intereses de carrera nos hubiese alertado el, bueno, ojo que tenemos una persona que si bien lo tenemos como sucesor de este rol, dentro de su proyección de carrera tiene a tal edad iniciar su proceso de jubilación, con lo cual no termina siendo compatible con que podamos contar con él a la hora de cubrir este rol. Ahí yo creo que le daría mucho lugar a esta parte de relevar constantemente los intereses de carrera de las personas, y más que nada aquellas que tenemos mapeadas como futuros sucesores. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y cómo se vería un plan de sucesión? ¿Qué información nos podría traer? ¿No? ¿Qué vemos acá, Ana? ¿Qué es esto? Bueno, acá queríamos mostrarles cómo se ve, ¿no? Porque venimos hablando del plan de sucesión y quienes no lo han implementado aún deben de estar pensando, ¿y qué es? ¿Cómo es? De forma más concreta, ¿qué es lo que me trae? ¿Cuál es el resultado de todo esto de lo que estamos hablando? Tiene que ver con este diseño, ¿no? En donde tenemos posiciones claves y críticas definidas dentro de la organización, aquellas posiciones en donde, como decíamos, al iniciar este encuentro, que si se van, tenemos un problema grande a nivel organizacional por todo lo que hablábamos antes. Entonces es primero identificar estas posiciones claves y tener la posibilidad de, acá, por ejemplo, ¿no? Vemos la imagen del CEO y debajo de él tenemos distintas personas dentro de lo que es esa organización, y al lado de cada una de ellas el tiempo en el que consideramos que pueden llegar a ser sucesores de esta posición. Y dependiendo el tiempo y el nivel de preparación que tenga cada uno de estos candidatos, es el plan de desarrollo también que vamos a diseñar para cada uno de ellos. Por lo tanto, nos permite darnos, acá justo está todo completo, impecable el plan, cada uno de los roles críticos tiene al menos 3 sucesores en distintos momentos. Es decir, este es como el ideal al cual uno tiene que llegar. Cuando lo llevamos a la realidad, puede ser que alguno de estas posiciones claves nos quede como sin sucesores próximos identificados, y ahí es donde tenemos que poner foco especial en este tipo de procesos. Pero así se vería lo que es el resultado de un plan de sucesión, y el ideal, como decíamos antes. Claro, y atravesado por todos estos procesos que mencionaba Ana. Digo, si yo tengo a María que va a estar lista para sucederlo a Juan dentro de un año, bueno, ¿cómo voy a hacer para que eso suceda dentro de un año, 1 o 2 años, 3 a 5, dependiendo de cómo lo esté diseñando la organización, ¿no? Y al mismo proceso, y al mismo tiempo también los procesos de actualización o los procesos por los cuales esto se va a mantener vivo, porque la información que nos va a proveer en un momento determinado un plan de sucesión o un plan de carrera eh, eh, va a ser una foto de ese momento, de ese espacio. Sin embargo, es un organismo vivo que permanentemente esto se tiene que ir nutriendo con lo que va sucediendo en la organización. Federico, aprovecho el espacio. Tenemos una pregunta. En caso de que se decida mantener anónimo quienes están en el plan de sucesión,
¿Cómo podemos levantar los intereses personales de los colaboradores sin ilusionarlos y generar acciones de desarrollo para ellos sin que sepan el propósito? Buena, buena pregunta. Y sucede mucho en organizaciones donde eh, los talentos no saben que son talentos, los, las posiciones, quienes ocupan posiciones claves no están muy al tanto de esas posiciones claves, ¿no? Hay medios, hay procesos que nos permiten ir tomando esta información, procesos que son más generales, más masivos, como puede ser un proceso de gestión de desempeño amplio para toda la organización, que en alguna instancia me puede atraer datos de intereses o propuestas o áreas de desarrollo de interés de la persona. Eh, Hay herramientas dentro del set de propuestas y de assessment que uno puede hacer dentro de la organización que también nos traen esa información. Y algo que tiene también este procesos como este dentro de las organizaciones, es que genera conversaciones nuevas, generaciones que hasta ayer no habíamos tenido. Y quizás está bueno empezar a tener esas conversaciones para poder decir, bueno, cuán disponible estoy yo para abrir este tipo de información, cuán disponible está la organización, cuán preparada está la organización para poder hablar abiertamente de estas cosas y fundamentar un poco las decisiones que vamos tomando, ¿no? Es mi mirada un poco desde este lugar. De mi perspectiva, para complementar un poco, pues me parece muy interesante la pregunta porque sin duda nos debe suceder a todos y acá tal vez es un poco trayendo la experiencia que tuve con este tipo, con este tema, eh, creo que es importante, ¿no? Mantener cierta confidencialidad respecto a los sucesores que tenemos para algunos roles, más que nada por estar en este constante cambio en donde es difícil en este contexto poder dar seguridad, porque también podemos llegar a tener a una misma persona como posible sucesor para dos roles diferentes en dos momentos distintos, ¿no? Porque tal vez está más próximo a cubrir determinado rol que otro. Entonces, entendiendo que esto puede ser así, es importante el poder considerar los intereses de carrera de las personas y poder acompañarlas en ese camino de desarrollo, en donde la persona sin duda sabe que uno desde recursos humanos lo está acompañando de una forma especial en su recorrido y también entendiendo sus expectativas como norte de este desarrollo, ¿no? Y en donde uno ahí sí, desde recursos humanos, va como uniendo estos dos caminos de cuál es la mirada organizacional, que también como necesidad tenemos de cubrir determinadas vacantes y cuáles son los intereses de carrera que tienen las personas. Pues muchas veces depende de la cultura organizacional, es que cuando las personas saben que están como dentro del plan de sucesión de alguien, es como que pueden pasar muchas cosas dentro de lo que es su desempeño y su estilo dentro de la organización. Por lo tanto, es importante el poder gestionar también en función de las expectativas sin tener como el que comunicar precisamente que dentro de 5 años va a poder cubrir esta posición. Eso Bien, qué bueno es que en función de la experiencia, por supuesto, cada organización lo gestiona de la manera que es más acorde, ¿no? A su estilo. Bien, qué bueno que van surgiendo estas preguntas. Quiere decir que estamos conectados con lo importante y la relevancia de este proceso, ¿no? Me encanta que vayan saliendo estas preguntas y estas intervenciones para ir construyendo juntos este webinar, ¿no? Y acá tenemos dos preguntas que me parece que están relacionadas también desde el chat, que dice, ¿cómo determinás el tiempo que le falta a los sucesores para el puesto? Y después otra pregunta que creo que van hacia lo mismo. ¿Cómo se hace para determinar esas prioridades entre los candidatos? Encuestas, informes entre los jefes, pares, consultores externos, etcétera. Entonces, nada, un poco la respuesta es que sucede a través de una combinación de recursos, de técnicas, de herramientas que podemos usar, ¿no? Va a depender de
de poder cruzar un montón de información que tiene que ver con el desempeño en el pasado, que tiene que ver con evaluar el potencial a futuro, que tiene que ver con resultados en el momento. Entonces, tiene que ver con una combinación de herramientas que cada organización también va a elegir, ¿no? Cada organización va a determinar, bueno, en qué nos vamos a basar para determinar el estatus de readiness, que se le puede decir a veces, a este concepto de cuán listo está una persona, ¿no? Todo depende mucho también de cada organización, pero se basa en una multiplicidad de herramientas, ¿no? Y acá, tomando estas últimas tres preguntas que mencionaba, que nosotros lo vamos a tomar más adelante dentro de lo que es la presentación, hay una variable que se considera para tener el plan de sucesión que tiene que ver con la evaluación del potencial. A partir de los resultados que nosotros tenemos de este análisis de potencial, que el potencial tiene que ver con esa capacidad futura en donde nosotros identificamos que esa persona va a tener esas herramientas a futuro como para poder llevar adelante determinadas situaciones y un nivel de complejidad superior al actual, es donde también ahí podemos identificar tiempo que va a necesitar la persona para cubrir esa posición, así como también definir el plan de carrera que tendremos que diseñar para en función al tiempo que tiene por delante y sus habilidades actuales, cuáles son aquellas que deberá incorporar a futuro para poder estar listo para este rol determinado. Que eso en un ratito vamos a entrar un poco más ahí, así que sí, Totalmente. sí, vamos a... Y acá, nada, una pregunta más y seguimos. Vamos a dejar un momento Dale. después para contestar algunas preguntas, pero tenemos que empezar a correr un poco por los tiempos. Pero nos preguntan, por otro lado, ¿cuáles son los atributos que buscarías para seleccionar a un prospecto sucesor? ¿Cómo se califica para evitar el sesgo, ¿no? Y ahí, Guillermo, te cuento que es muy particular de cada organización. Aquello que voy a mirar, aquello que voy a analizar, depende mucho del contexto, de la industria, de la empresa, de la cultura organizacional. Vamos a meternos un poco en eso, pero la respuesta es bien gris, depende, te voy a contestar. Así que la verdad depende mucho de la organización qué vamos a mirar y a partir de qué quiero mirar las herramientas que voy a utilizar para hacerlo. ¿Mm? Acá Y ahí, igualmente en el modelo que les traemos para adelante hay algo de eso, así total, que total. Y acá la última pregunta que tenemos, tengo un cargo que es crítico, pero de momento no hay un titular en ese cargo, por ende no tenemos sucesor. En ese caso, ¿se debería reclutar externamente o buscar un posible sucesor dentro de la organización? Bien, hay algunos planes de carrera que para posiciones clave determinan también un emergency step-in, creo que se le llama. El nombre varía en función de la organización, pero yo lo he visto bajo esa denominación, que es, bueno, ¿quién ocupa esa posición en caso de una emergencia para sostener el negocio en un contexto crítico, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay posiciones críticas que pueden ser para determinadas industrias donde esa persona es fundamental para el funcionamiento. Entonces, ahí puede ser necesario que haya una persona para lo inmediato. Sin embargo, es importante en cada caso ir analizando si efectivamente quizás hay que recurrir al mercado porque no hay en el corto plazo alguien que pueda estar ocupando esa posición. Así que por eso los planes nos van a ir dando esa visibilidad de cómo estamos y cuán urgentes pueden ser las necesidades de determinados planes de carrera dentro de mi organización o mirando al mercado. Vamos a dar un paso más y con una pregunta que me parece que está bueno que puedan llevársela a partir de todo esto que hablamos, ¿no? Todo esto que fuimos conversando eh, en, 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 en este ratito juntos, ¿no? Y conectándonos con lo importante que es eh, para nuestra organización un plan de sucesión. Ya nos van cayendo un poco las respuestas de este para qué, ¿no? De por qué es tan, pero tan importante poder contar con un plan de sucesión y de carrera dentro de mi empresa, ¿no? Porque hablamos justamente de la manera en que nos podemos adaptar a los cambios, cómo reemplazamos a los puestos claves, hablamos de
de trabajar en el desarrollo de nuestros colaboradores internos, trabajar fuertemente en la retención, en el diagnóstico de necesidades, ¿no? Fíjense todas estos para qué, estos fundamentos que dan sentido a esta necesidad que tenemos de un diseño robusto de planes de carrera y de desarrollo en nuestras empresas, ¿no? Sí, a mí lo que me encanta también de lo que te propone, ¿no? Desde el plan de sucesión y de carrera es que para poder llegar a esa foto ideal que mostrábamos hace un ratito, hay tantos pasos y procesos que nosotros tenemos que hacer desde recursos humanos que están orientados a lo que es la gestión de talento, al poder acompañar la carrera de las personas, a poder apostar en el desarrollo, a tener a la persona como centro, ¿no? Para poder también empezar a habilitar caminos de formación personalizados en función a sus intereses y a estos roles que nosotros identificamos como críticos de la organización, en donde también nos habilita esto, a pensar de forma más estratégica y de repente a la hora de mirar un candidato que estamos buscando para una posición tal vez de analista dentro de la organización, nosotros ya estamos dándole una mirada con proyección a futuro porque sabemos que tenemos un proceso de plan de sucesión al cual cada persona y candidato que nosotros incorporamos dentro de la empresa va a poder tener de repente un impacto en nuestro plan de sucesión a futuro. Por lo tanto, nos cambia la perspectiva de la gestión de talento también a nivel organizacional el tener un plan de sucesión, que también nos ayuda, ¿no? A diseñar mejores nuestros planes de capacitación, mejor nuestro plan de desarrollo, a tener esta mirada de, bueno, cómo identifico estos roles críticos y el poder pensar y trabajar con los equipos de trabajo, cuáles son los roles críticos dentro de tu equipo. Entonces también les da perspectiva a estos gerentes de equipo de poder empezar a identificar bueno, como roles críticos tengo determinados puestos o como personas clave tengo a determinadas personas. Entonces, uno va también generando esta cultura de desarrollo dentro de las organizaciones a partir de lo que puede llegar a ser la implementación, como estamos hablando hoy, de un plan de sucesión, pero miren el impacto cultural que también va teniendo dentro de nuestras empresas, ¿no? Acá tenemos a Romy que nos hace una brillante pregunta. Que entiendo que son dos preguntas, ¿no? ¿Es una buena práctica que teniendo la persona lista para la sucesión, la empresa decide hacer una búsqueda externa para seleccionar al mejor? ¿Por qué? Eh, Romy, yo creo que siempre, si nosotros ya tenemos, si partimos de la idea que nos transmitís en la pregunta, que tenemos internamente una persona que ya está lista para asumir ese rol, mi posición es que siempre voy a aceptar o voy a querer mirar primero para adentro, ¿no? En cualquier contexto, mirar para adentro nos ahorra costos, nos ahorra tiempo, nos ahorra brecha cultural, nos trae un montón de beneficios respecto a aquella persona del mercado que quizás pueda tener conocimientos, perspectivas y demás. Lógico que cada caso hay que evaluarlo adecuadamente, pero si partimos de la base que tengo dentro una persona que considero, y después del análisis hecho, considero que está ready now para ocupar esa sucesión, por mi parte, siempre mirar adentro va a ser mucho mejor. Y tenemos a Antonella que nos dice, en el caso que se decida mantener anónimo quiénes están en el plan de sucesión, ¿cómo podés levantar los intereses personales de los colaboradores sin ilusionarlos y poder generar acciones de desarrollo personalizadas para ellos sin que sepan el propósito? Creo que es un poco de lo que hablábamos hace un ratito. Hay herramientas, hay medios, podemos valernos de otros procesos como gestión de desempeño, como relevamiento de necesidades de capacitación. Hay assessment concretos dentro del mercado que nos permiten tomar esto. Y después forma parte del diseño de nuestros programas de desarrollo que vayamos haciendo. Ahora, no me quiero anticipar, pero ahora vamos a charlar un poquito más sobre ese punto, Antonella, y lo retomamos a continuación. Bien, y veamos ahora cuáles son esas herramientas claves dentro de un plan de sucesión. ¿Cuáles son los factores claves y cuáles son las herramientas que vamos a considerar para el armado, para estos procesos entrelazados que culminan
en un plan de sucesión y un plan de carrera dentro de la organización. Y lo primero, lo principal para conectarnos con estas herramientas y estos factores clave es entender que estamos conectando dos mundos, ¿no? Dos mundos muy particulares, que son nuestras organizaciones y son las personas que habitan esas organizaciones, ¿no? Y ambos los consideramos como dos organismos vivos, ¿no? Dos organismos que tienen un sentido, una dirección, una perspectiva, una orientación, tienen deseos, tienen su propia identidad, sus valores y tienen también sus propios proyectos, ¿no? Estos dos organismos, dentro de lo que hablamos de planes de carrera y planes de sucesión, van a empezar a conectarse, van a empezar a vincularse de alguna manera y se van a empezar a vincular desde algunos factores que quizás llamamos distinto, pero que nos hablan un poco de lo mismo y de lo que son estos organismos vivos, ¿no? Como es el caso de la organización, ¿no? Donde todas nuestras organizaciones tienen un propósito claro, una identidad hacia dónde van, tienen un plan estratégico que nos va viendo, bueno, cómo vamos a llegar a ese propósito, cómo vamos a ir encaminándonos, cuál es nuestra manera de transitar ese propósito, ¿no? Y todas nuestras organizaciones tienen una cultura particular, ¿no? Que va a determinar de alguna manera también la manera en que nosotros nos conectamos y diseñamos nuestros planes de sucesión y carrera. Sí, en cuanto a lo que hace a la cultura, queríamos hacer como especial énfasis, ¿no? Como uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la cultura con el plan de sucesión? Tiene que ver un montón, ¿no? Es ese marco de comportamientos que tenemos dentro de las organizaciones y trabajando de repente en qué, qué van a necesitar los líderes de futuro dentro de mi organización en función a la cultura también que yo estoy queriendo promover internamente. Y ahí es donde uno empieza a trabajar con estos líderes que se proyectan a futuro como futuros cuadros de reemplazo y empezamos a trabajar en esas habilidades y competencias de las personas para que el día de mañana, cuando asuman este rol tan crítico para la organización, puedan hacerlo desde sentir los valores de la empresa, desde el entendimiento y el vivir lo que es la cultura organizacional, que eso es lo más importante y lo que más se pierde, digamos, cuando hay alguien de estos roles que se van, ¿no? Todo esa posibilidad de ser personas que transforman organizaciones a partir del entendimiento de la cultura es lo que hace que trasciendan también, ¿no? Entonces, el empezar a trabajar también en que sus futuros sucesores tengan estos valores, estas prácticas, estas habilidades y estas competencias a futuro, es algo que nos va a dar el norte, ¿no? Para nuestro camino de tanto de lo que es capacitación, desarrollo y el seguir inspirando valores organizacionales. La cultura nos da ese norte y nos da como ese marco también, ¿no? Para este proceso. Y acá lo que les trajimos simplemente para compartir es un autor que nos encanta como su mirada respecto a lo que es la cultura, que es de Edgar Schein, solo para sí, que después puedan seguir buscando sus reflexiones, que tiene muy linda mirada respecto a este tema. Bien, y fíjense ahora cuando hablamos de personas, ¿no? Cómo eso que recién veíamos como propósito, estrategia y cultura, también lo identificamos en las personas, donde también cada uno de los miembros de nuestra organización, de nuestros equipos, tienen un propósito personal, una visión personal del lugar en el que quieren eh, estar, aquello que quieren ser. Tienen también intereses concretos, tienen valores, tienen competencias propias, y tienen deseos particulares e intereses que nosotros vamos necesariamente a mirar al momento de pensar en el desarrollo de estas personas en particular. Y diseñar planes de desarrollo que nos conecten con las personas, poder traer planes de carrera que tengan un sentido concreto y que estén adaptados a las personas, sin duda van a marcar una diferencia, ¿no? Porque nos sirve muchísimo justamente a poner a las personas primero, que es parte central del diseño de los planes de carrera.
Y acá tenemos Y alguna sin duda experiencia. también, es una posibilidad de hacer pensar y a través de las preguntas, ¿no? Cuando uno va relevando intereses, es el poder darles la posibilidad a las personas de pensar en sus objetivos. Porque muchas veces una persona entra dentro de una organización y como la palabra lo indica, ¿no? La palabra carrera es como que estamos corriendo una carrera de, bueno, ahora me toca este puesto, después me toca tal otro y después el que sigue es otro y uno de repente va avanzando en su carrera profesional, a veces siendo consciente de los distintos pasos que va dando y a veces por una cuestión de que son las posibilidades que le fueron surgiendo. Entonces, a través de esto, ¿no? Del pensar en un plan de carrera con propósito, tiene que ver con el poder hacerles pensar a las personas cuál es su objetivo de carrera, qué es lo que verdaderamente ellos consideran que tienen como valor para contribuir dentro de la organización en la que están. Porque sin duda, cuando uno tiene esa información como profesional, es que tiene la posibilidad de generar mucho mayor contribución dentro de las organizaciones en donde están. Entonces, no solamente de repente nos permite tener también identificado cuál es su interés, cuál es como su siguiente paso a dar, sino que también a seguir fortaleciendo a esa persona en cada uno de esos pasos que vaya dando. Y teniendo también esta claridad, es que uno puede acompañarlo de una forma más personalizado, en donde también nos vamos asegurando que esa habilidad era justo lo que esa persona necesitaba y cuando sin duda nos llega de repente un curso, una oportunidad de aprendizaje de algo que estamos necesitando en ese momento, uno le da mucho más provecho respecto a esa situación, ¿no? Lo enriquece mucho más, tiene más ganas de aprender porque sabe qué es lo que está necesitando. Por lo tanto, esos momentos uno también los tiene que aprovechar para que realmente el aprendizaje exista y bueno, y acá con Fede les traíamos una experiencia que habíamos tenido en una organización en donde habíamos tenido esta posibilidad de darles la oportunidad a las personas de poder elegir cuál era el camino de desarrollo que quisieran tomar y lo hicimos a través de, no sé si conocen los libros de Elige tu propia aventura, en donde eran libros que uno iba leyendo y dependiendo cuál iba siendo la decisión de ese momento, te llevaba a un capítulo o a otro. Dentro del libro era bastante interactivo y por lo tanto se pueden, ¿no? Como generar este tipo de estilos de formación también y de desarrollo acorde a los intereses de cada una de las personas. Y por supuesto, dependiendo también la estructura y la dimensión que tenga la organización, es el tipo de diseño de posibilidades también formativas que uno puede llegar a dar. Total. Estamos convencidos y tenemos la experiencia de que cada vez más frecuente es la necesidad de diseñar planes y programas de desarrollo que estén pensados a la medida. Ya el enlatado genérico para todo el mundo ya cada vez va teniendo menos efectividad, menos interés por parte de las personas, de las nuevas generaciones. Entonces cada vez más cerca nos volvemos, nos tenemos que volver protagonistas de nuestro desarrollo, generando programas para que nuestros colaboradores puedan ir eligiendo en función de sus necesidades qué oportunidades son más aptas y mejores para cada uno. Y está bueno, y les queremos traer acá también este modelo donde nos pone en contacto con las herramientas que vamos a ver en cada parte del diseño de un plan de sucesión y un plan de carrera, ¿no? Nosotros hablábamos de las personas, hablábamos de la organización, cómo se conectan estos dos mundos. Desde los factores claves y prioritarios que necesitamos tener claro, cuál es nuestro propósito como organización, nuestro plan estratégico, nuestra cultura, mirar en nuestros equipos, en nuestras personas, bueno, cuáles los intereses de carrera, cuál es el propósito personal que está siguiendo, qué es lo que quiere, lo que desea esa persona, cuáles son sus valores, en qué cosas son buenos, qué cosas disfrutan, cuáles son sus competencias principales, ¿no? Esto como el primer paso, los factores críticos para cualquier diseño. ¿Mm? Y después la implementación de herramientas bien concretas, ¿no? Herramientas bien concretas que nos van a servir para diseñar bien a la medida nuestro plan de sucesión y de carrera. La primera tiene que ver con el diseño organizacional, pensar cómo nuestra estructura favorece o dificulta nuestros planes de sucesiones o cómo puedo adaptar
a mi necesidad del diseño organizacional, y hablamos de una estructura jerárquica vertical, hablamos de una organización de células, hablamos de una organización TIL, hablamos de diferentes modelos de estructura organizacional cuando hablamos del diseño. Y también hablamos de la necesidad de establecer puestos y competencias clave además, a partir de herramientas, técnicas y valoraciones que la propia empresa vaya haciendo dentro de esa estructura organizacional. Y del lado de las personas también, la manera va a ser clave, la manera en que nosotros vamos a medir, vamos a evaluar y vamos a acompañar el desempeño de las personas, ¿no? Y junto con esto, también la manera en que nosotros vamos a medir, evaluar y acompañar el desarrollo del potencial de nuestros colaboradores. Hay procesos, hay técnicas y hay herramientas que van a ir soportando y dándole forma a ese modelo de desempeño y de potencial que sirve a mi organización y a las personas de mi equipo. Y por último también, el poder mapear efectivamente al talento, ¿no? Poder trabajar desde herramientas bien concretas que nos permitan darnos cuenta dónde están, cuáles son las perspectivas que tiene a futuro esa persona. Acá existen técnicas concretas como el 9 Grid Box o el mapa de talento, que son herramientas bien concretas para medir esto, ¿no? Y un poco esta combinación de procesos, de herramientas, de sistematización, van a confluir finalmente en planes de sucesión, planes de carrera robustos y una gestión del talento que va a estar bien alineada y bien acorde con lo que es nuestra cultura organizacional. Llegando al Y final de de alguna nuestra manera, charla, perdón, con este slide también, con esta figura, era poder llegar ya al cierre casi de esta webinar, en donde poder compartir esto que venimos hablando de los distintos elementos claves que tenemos que tener en consideración para el armado de nuestros planes de sucesión, así como también estos procesos que dentro de las organizaciones también tenemos que tener para poder nutrirnos de la información correcta para poder hacer un diseño que también sea exitoso para lo que necesita la organización y lo que necesitan las personas. Y para eso es importante esto, ¿no? Como esta confluencia de el poner en foco tanto en la necesidad como organización, como en los intereses que tienen las personas, a través de estas herramientas y, por ejemplo, esto que mencionaba Fede del 9 Box o el mapeo de talento, que es una matriz que nos trae la información como resultado de lo que había sido la evaluación de desempeño y potencial de las personas. Por lo tanto, todo lo que también nos ayuda a la construcción del plan de sucesión tiene que ver con distintos procesos que vamos llevando adelante desde recursos humanos y de alguna manera con esta figura representamos todos esos elementos y procesos que son importantes para poder tener ese plan de sucesión. y nada, tenemos la certeza que los buenos planes crean buenas decisiones, ¿no? Planificar bien, indefectiblemente, nos va a llevar a tomar las mejores decisiones que podemos tomar en ese momento. Por eso que una buena planificación ayuda a crear, a hacer realidad hasta los sueños más elusivos. Lester Vittel, un autor importante de lo que es el mundo organizacional, el mundo de las empresas, que nos trae esta frase que para nosotros es muy valiosa, nos habla de esta necesidad de poder planificar de manera sólida y robusta nuestros planes de carrera, nuestros planes de sucesión, para hacer cada día una mejor organización. Así que muchas Así gracias que a bueno, todos. Se quedarán algunas dudas, algunas preguntas por ahí. pero fuimos respondiendo a medida que fuimos avanzando, así que eso creo que fue muy positivo. Y bueno, esperamos que haya sido de utilidad. Un placer nuevamente el haber estado compartiendo este tema que nos apasiona con ustedes y como promotores de que realmente nos entusiasma mucho el poder ver el crecimiento que tienen las organizaciones a partir de la implementación de los planes de sucesión, es que también queríamos regalarles a quienes estuvieron participando de la webinar un toolkit que es una guía de preguntas que nos ayudan a tener claridad sobre los diferentes pasos que podemos dar a la hora de implementarlo, así que seguramente
¿no? Marbelis, ustedes se lo pueden hacer llegar como regalo por la Claro que sí. participación. Este webinar vino con bonus de parte de Ana y Federico y eso lo agradecemos mucho, así que se lo vamos a estar haciendo llegar. De parte del Eiro Assessment, pues quiero agradecerles a todos por acompañarnos y por esa participación activa que tuvimos durante toda la hora del webinar. Y si desean profundizar un poco más acerca de este tema, en el mes de junio vamos a estar teniendo un taller online los días 3, 5, 10 y 12 y este espacio, pues, nos va a estar acompañando Ana y Federico y va a estar diseñado, pues, para acompañarlos en la construcción de sus propios planes de sucesión con el enfoque práctico y estratégico que caracteriza a Ana y a Federico. Y además les tengo una muy buena noticia y es que a las primeras 3 personas que puedan escribirme a mi correo electrónico les vamos a estar dando un 50% de descuento en este taller. Allí en el chat les coloqué mi correo electrónico para que puedan participar y no pierdan esta oportunidad. Sin más, muchísimas gracias por el día de hoy, Ana, Federico y a todos los participantes de este webinar. Nos vemos la Muchas gracias a próxima o nos todos. vemos en junio. Los Nos vemos en esperamos. junio. Excelente. Todos a mandar un correo electrónico a Marbelis ahora mismo. Muchas